Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Amigos, buenos días, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. Hoy nos va a acompañar durante todo el programa Fernando Rospigliosi. Casi es un insulto presentarlo porque es ampliamente conocido, es un acucioso, es periodista, ex ministro del Interior, acucioso analista político. Ojo que opinólogos hay muchos, analistas políticos hay un puñado y entre ellos destaca Fernando Rospigliosi. Gracias por venir, Fernando, bienvenido. Buenos días, Uri. Y a ver, empecemos por, bueno, hay multitud de temas, pero quizá todo este tema de la trama Odres, la trama Lava Jato y lo que ha ocurrido en los últimos días, donde parecería que ha habido un revés tras otro para el equipo Lava Jato y sus dos fiscales estrella, Vela y José Domingo Pérez, ¿no? Primero con el tema Chávarri, luego el habeas corpus a favor de Keiko Fujimori, y finalmente ayer la decisión de excarcelar a todos los abogados árbitros de Odebrecht. Entonces, evidentemente hay algo que ha estado, dicen muchos, mal planteado ahí. ¿Cuál sería tu apreciación preliminar sobre lo que está ocurriendo? Creo que claramente ha sido aprovechada la situación que se produjo con el escándalo Lava Jato y luego con el escándalo de los jueces que estalló a mediados del año pasado para atacar a los enemigos del gobierno y de la coalición vizcarrista, la coalición que respalda al gobierno, donde hay políticos corruptos, dicho sea de paso, hay ONGs, hay estudios de abogados, en fin, y medios de comunicación, naturalmente. Toda esta coalición, encabezada por Vizcarra, aprovechó las circunstancias para atacar a sus adversarios políticos, básicamente Keiko Fujimori y Alan García. A Keiko Fujimori la han golpeado muy fuerte, teniéndola detenida 13 meses y bueno, los resultados también los vemos en las encuestas. 85% cree que es corrupta. La han liquidado políticamente, creo yo, por lo menos en el mediano plazo. Después no sabemos, pero de aquí a 2021 creo que han liquidado prácticamente sus opciones. Y bueno, Alan García, que no aceptó ser humillado, detenido, en fin, y se suicidó. Pero han tenido éxito entonces hasta ahora en esta maniobra que montaron. Parte de todo esto es, por ejemplo, lo de los árbitros, ¿no? Como hay varios que sospechan, había uno que les interesaba particularmente, que era Humberto Abanto, el abogado de Jaime Yoshiyama, y un hombre vinculado al APRA y adversario y crítico del gobierno. Y entonces agarraron y en grupo, en pelotón, los metieron a todos presos, al parecer sin haber las suficientes evidencias. Y hay una constante que se repite en la labor de la Fiscalía. Al parecer son muy malos investigando y consiguiendo las evidencias para acusar, porque prácticamente no hay nadie a quien hayan acusado, realmente le hayan hecho la acusación formal por los presuntos delitos que ha cometido, pero son muy rápidos para meter presos con prisiones preventivas que al final terminan siendo ilegales, como ha determinado el Tribunal Constitucional en el caso de Keiko Fujimori o un tribunal del Poder Judicial en el caso de los árbitros, ¿no? O sea, que no son justificadas. Entonces, en síntesis, eso es lo que ha ocurrido. Creo que es un aprovechamiento político de parte del gobierno y de la coalición que lo respalda de todo este escándalo de corrupción para sacar del camino a sus adversarios. Y ahora están apareciendo algunas evidencias de que están actuando ellos fuera de la ley. Sí, y además de la persecución política hay un tema que en realidad puede terminar afectando a cualquier ciudadano, no necesariamente político, la inversión de la carga de la prueba, es decir,
en el camino se ha violado un principio elemental de derechos humanos y de constitución, que es lo que el TC ha tratado de enmendar en el caso específico de Keiko Fujimori, pero que se aplica a cualquiera, ¿no? Y esto quizá es también un tema de no hacer pedagogía de parte de los partidos políticos, de parte del propio Poder Judicial y de los medios de comunicación no alineados con esta persecución política que tú mencionas, ¿no? Porque ahora, con el criterio de estos fiscales, todos somos culpables hasta que demostremos nuestra inocencia, ¿no? Y además, efectivamente revela una incapacidad, porque significa yo te tengo que mandar a la cárcel para poder investigar, ¿no es cierto? Y efectivamente hasta ahora no se ha presentado, no se ha formalizado ninguna acusación. Entonces, claro, resulta muy fácil meter a alguien a la cárcel 3 años, a ver qué te encuentro durante esos 3 años y después formalizo la acusación, ¿no? Y la gente, la que ha salido a protestar esta vez en cantidad muy pequeña, lo deduzco porque los canales de televisión afines a la, digamos, aquellos que están en contra del habeas corpus y que suelen darle mucha cobertura a estas marchas, como tú bien sabes, esta vez no hicieron panorámicas ni mandaron dron, todos los ángulos eran muy cerrados desde abajo, así que deduzco que esta marcha que hubo el día mismo que se anunció la excarcelación fue pequeña, pero yo metería mi mano al fuego casi que el 90% de la gente que fue cree que esto significa la absolución de Keiko Fujimori, y no es ni la absolución ni la culpabilidad, simplemente debe afrontar su proceso en libertad. Eso es todo lo que ha dicho el TC, y eso la gente no lo entiende, pero efectivamente un poco nos hemos vuelto un país de carceleros, ¿no? Claro, porque el punto es que todos estos escándalos de corrupción han provocado sin duda una gran indignación en la ciudadanía, y entonces ¿cómo canaliza este grupo que está en el poder la indignación? Metiendo presos a determinadas personas. Entonces, de esa manera, las prisiones preventivas se convierten en una suerte de condena adelantada, ¿no? O sea, te meten preso aunque no haya acusación, aunque no haya nada, pero la gente aplaude como en el circo. O sea, porque cree que se está haciendo justicia, por lo menos que estén presos algún tiempo, ¿no? Y de repente resulta que son inocentes los que han ido presos, pero eso finalmente a nadie le importa, ¿no? O sea, todo está al revés, como tú dices, aquí el acusado tiene que demostrar su inocencia cuando... Claro, se presume inocente y en todo caso es la Fiscalía la que debe... Así es, la Fiscalía que debe aportar las pruebas. Dicho sea de paso, como han señalado ya varios expertos, la Fiscalía es muy incompetente, no tienen una real capacidad de investigación. Dicho sea de paso, gran parte de las investigaciones las hace la policía, que ya sabemos cómo a veces manipula las cosas. La capacidad de investigación de la Fiscalía es muy limitada. Por ejemplo, en el caso de Lava Jato, dependen casi exclusivamente de lo que llegue de afuera, tanto de Brasil, lo que declaran los brasileros, o lo que llega de Suiza, de Andorra, de donde sea. Y ojo, en el caso de los brasileros de Odebrecht hay intereses muy concretos, porque Odebrecht sigue teniendo intereses en el Perú, que le paguen los 524 millones de Chaya y otras inversiones que todavía tienen acá. Entonces, lo que hacen ellos con los fiscales que trabajan con el gobierno es decir lo que el gobierno y los fiscales quieren escuchar. O sea, no es que dicen toda la verdad, dicen lo que el gobierno y los fiscales quieren escuchar porque ellos quieren tener beneficio del gobierno. Esa es la realidad. Entonces, en algunos casos se callan y en otros casos dicen cosas que son ambiguas, pero que van más o menos en la dirección que quisiera el gobierno, ¿no? Entonces, realmente no se puede confiar en que estas investigaciones están yendo realmente a buscar a los culpables, sino en realidad, es mi impresión, están yendo a encubrir a algunos y a poner en la mira a otros que no necesariamente han cometido delitos. Claro, es selectiva la acusación en efecto. Mencionaste, Fernando, esta coalición de la cual forman parte, bueno, sobre todo políticos. En ese momento el sostén de Vizcarra son, por un lado, los medios, ¿no? Los guaripoleros, en la acertadísima frase de Beto Ortiz, los grupos de izquierda,
y bueno, las alianzas que ha hecho con los gobiernos regionales, ¿no? Porque en ese momento, bueno, tiene el Ejecutivo tiene la billetera vía presupuesto, que ya no tiene que rendir cuentas a nadie, y tiene la espada, ¿no? La famosa foto esa, ya en esta época puedes dar un golpe 2.0, ¿no es cierto? No tiene que haber tanques en las calles, ni demostraciones de fuerza, simplemente te tomas una foto, todos muy sonrientes con los altos mandos, y fin de la historia, yo tengo el poder, ¿no es cierto? Entonces, a ver, todo esto lo ha hecho por 1 año y pico, Vizcarra, solo por 1 año y pico, se ha tomado todo este trabajo por 1 año y pico, ¿o tú crees que hay un método, hay algo más allá? Bueno, es probable que, como todo político autoritario y que ha ascendido muy rápidamente sin tener mérito alguno, como ha ocurrido con Vizcarra, probablemente tenga intenciones de perpetuarse. Ahora, que esas intenciones se lleguen a concretar es difícil, porque realmente su gobierno es bastante mediocre, por decirlo menos, ¿no? O sea, no satisface ninguna de las expectativas de la población. Ahora, yo creo que él finalmente se decidió por este golpe porque por primera vez iba a tener un Congreso que sí le iba a tomar cuentas, ¿no? Porque toda esta historia que contaron, que el Congreso es obstruccionista, es falsa. Es verdad que el Congreso sí fue obstruccionista con Pedro Pablo Kuczynski y al final lo tumbó. Pero con Vizcarra, al que ellos habían puesto en el poder, fueron totalmente complacientes entre marzo del año pasado y julio, ¿no? En todo ese periodo lo trataron con guante de seda. En julio Vizcarra decide atacar al Congreso y con la complicidad del entonces presidente Daniel Salaverry mantuvo al Congreso arrinconado, le impuso todo lo que quiso y logró tenerlo bajo control. Pero en julio pasado, esta vez perdieron la directiva, ya la ganó Laichea con el apoyo de la oposición, y entonces yo creo que ahí sí le iba a tener difícil, ¿no? Por eso le añadió a su discurso del 28 de julio ese último párrafo donde planteaba el adelanto de elecciones, porque él se veía que con ese Congreso sí iba a estar en dificultades, y cuando el Congreso no le aceptó eso, lo disolvió de un caballazo, ilegalmente, por supuesto, porque nadie firmó la disolución del Congreso. Del Solar renunció y el otro todavía no era premier, Ceballos. Entonces fue totalmente irregular, fue un golpe, claramente, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que lo decidió. Ahora, ¿qué viene adelante? Una cosa que ha demostrado Vizcarra, que es un muy mal gobernante, es audacia. Ha sido audaz muchas veces al proponer, por ejemplo, la no reelección de congresistas el año pasado, ahora al disolver el Congreso dando este caballazo. ¿Qué cosa vendrá adelante? Es completamente incierto. El Congreso que viene va a estar fragmentado y probablemente él lo pueda controlar a través de prebendas, ¿no? Por lo menos una mayoría. Entonces, ¿qué vendrá después? Es, creo, muy difícil decirlo en este momento, ¿no? Hay quienes creen que el futuro del Perú, que estas elecciones que además se llaman complementarias y que algunos minimizan o menosprecian, ven por encima del hombro con desdén, son en realidad clave, ¿no? Por ejemplo, Enrique Gersi, por ejemplo, y algunos otros sostienen que el futuro del Perú se juega en el 2020 y no en el 2021, en el entendido de que si no hay un equilibrio de fuerzas y los grupos, digamos, caviares, de izquierda dura, de izquierda blanda, social confusos, los morados, en fin, logran hacer mayoría después, o sea, no se trata de alianzas antes sino post factum, podrían inclinar la balanza y en 2 legislaturas ordinarias, sin necesidad de convocar una constituyente, podrían hacer las modificaciones que quisieran en la Constitución, sobre todo en el régimen económico, ¿no? Porque vemos que, si nos da el tiempo hablaremos de toda esta agitación regional, en todos lados a lo que se apunta es al capítulo económico de la Constitución. En Chile también lo estamos viendo, ¿no? Con el digamos, aquí el argumento es la Constitución del dictador Fujimori y en Chile es la Constitución del dictador Pinochet. Pero es la arremetida de la izquierda para cambiar el capítulo económico de la Constitución, que es el que permite la economía de mercado y todo. Entonces, ¿tú coincides, tú crees que existe ese riesgo de que la izquierda cope? Porque de acuerdo a las encuestas ahora,
parecería que pese a los golpes que ha recibido Keiko, las dos primeras mayorías relativas en el nuevo Congreso las tendría Acción Popular y Fuerza Popular. Bueno, primero, yo creo que hay un gran peligro. Yo hace rato vengo mirando con atención todos esos planteamientos de las izquierdas sobre una asamblea constituyente y sobre lo que ellos dicen que es una necesidad del cambio de la Constitución, y a mí me parece preocupante. Yo lo vengo planteando hace bastante tiempo y ahora ellos tienen su oportunidad. Yo creo que ellos van claramente con ese objetivo a este Congreso y no sabemos si pueden tener los suficientes votos para hacerlo o no. Su objetivo máximo, por supuesto, es transformar ese Congreso en una asamblea constituyente, pero el otro, si no logran eso, es como tú dices, cambiar la Constitución en 2 legislaturas. Pueden hacerlo si es que tienen los votos necesarios. Entonces, en efecto, yo creo que es muy preocupante y que los partidos y los grupos y las personas que no están de acuerdo con esto deberían poner todo su empeño en evitar que esto suceda, es decir, que tengan una mayoría necesaria que les permita hacer ese cambio. Ahora, respecto a lo que dicen las encuestas, yo creo que son muy relativas ahora y que no son muy confiables. No porque no estén bien hechas, sino porque ya sabemos que en el Perú la gente no vota por partido, la gente vota por individuos. Por primera vez, además, vamos a tener una elección en que no hay un candidato presidencial que arrastre a los congresistas. Claro. O sea, los 73 que tuvo Fuerza Popular no fueron por sus lindas caras, sino fueron porque Keiko Fujimori los llevó. Y así con cada uno de los otros. Los 20 que tuvieron los izquierdistas fue porque Verónica Mendoza los llevó ahí. Entonces, ahora por primera vez no tenemos eso. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en provincias? Nadie lo sabe, ni lo van a saber, porque como tú bien sabes, las encuestas que se hacen son nacionales y no son representativas de cada departamento. Las encuestas dicen región sur, región norte, claro, pero para ver lo que va a ocurrir en cada departamento, que es la circunscripción electoral, se necesitaría muchísima plata para hacer una encuesta en cada departamento y ver cómo evoluciona eso. ¿De qué va a depender entonces? De los candidatos, los que encabecen las listas o los más representativos de las listas. ¿Sabemos algo de eso? No tenemos idea, por lo menos en este momento. Entonces yo creo que estamos yendo a ciegas a un proceso del cual nadie sabe qué va a pasar. Y también quisiera poner algo. Se ha puesto esta ley que fue impuesta por el gobierno al Congreso también, prohibiendo prácticamente los aportes de empresas a las campañas y prohibiendo la propaganda en televisión y en radio. Ahora solamente va a haber una franja electoral. A mí me parece una cosa más bien descabellada. Solo la franja electoral y los candidatos no van a poder hacer propaganda en televisión y en radio. Y lo que va a ocurrir muchas veces, sobre todo en provincias, es que va a haber dinero de los ilegales, del narcotráfico, de la minería ilegal, de la tala ilegal y de todos los negocios ilegales que hay, que en algunos lugares son muy, muy fuertes, y lo que va a haber es sobornos y compras para poder tener espacios en la televisión y en la radio y poder hacer lo que ya no se puede hacer legalmente. Entonces dan leyes como si fuéramos Suiza sin tener en cuenta cuál es la realidad del país, con comisiones, dicho sea de paso, también nombradas a dedo y con leyes impuestas a un Congreso que estaba arrinconado en ese momento, ¿no? Entonces a mí me parece que esta reforma política está empeorando las cosas y no mejorándolas. Claro, el remedio peor que la enfermedad en nada garantiza que este Congreso sea mejor que el anterior, ¿no? Bueno, incluso los vizcarristas ya dicen que este Congreso va a ser igual o peor que el anterior. Sí, ya están, digamos, abriendo el paraguas antes de que llueva, ¿no? Antes de que reviente Pero, entonces, no sé, daría la impresión que en realidad agobia, efectivamente, es una fuga hacia adelante de Vizcarra, el conejo, ya no puede sacar de la galera el conejo del Congreso, pero daría la impresión que a lo mejor lo que trataría, lo que podría también ocurrir en este Congreso, si es que la izquierda, porque aquí también hay dos escenarios posibles, ¿no es cierto? La izquierda está en este momento apoyando a Vizcarra porque le conviene y porque le ha abierto muchas puertas, y efectivamente podría terminar convirtiéndose Vizcarra en el Kerensky peruano, ¿no es cierto? Y una vez que llegan al poder legislativo,
se deshacen de él o lo dejan de lado, ¿no? Yo hasta ahora no logro descifrar esa entrevista que dio Lula antes a RT, además de todos los medios posibles de Russia Today, todavía en prisión, bajándole el dedo a Vizcarra, ¿no? Diciendo, Vizcarra, qué malo que ha hecho. Una cosa hasta ahora no logro descifrarlo, que parecería un mensaje a la izquierda local, diciéndole, bájenle el dedo a Vizcarra, no lo entiendo. Dejo esa interrogante a Fernando Rospigliosi, amigos, un brevísimo corte y regresamos en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Sí, lo abordamos. Amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque de Ni con Dios ni con el diablo. Nos acompaña Fernando Rospigliosi. Habíamos dejado una pregunta flotando en el tintero. Fernando, ¿tú qué opinas? ¿Podría también darse que continúa la alianza? Decía, dos escenarios, ¿no? Uno en el cual simplemente llegan, le dicen gracias por los servicios prestados, chao. Y la otra es que, digamos, lo tienen como fantoche, lo manejan, y Vizcarra tiene bastantes pies de barro, y debe estar, hasta ahora no ha dicho ni pío sobre lo de su premier, sobre su premier Villanueva, que además le estaba formando, una vez que salió, le estaba formando un partido político, ¿no? Entonces, no sé, daría la impresión que a lo mejor si continuase esta alianza con un presidente mediatizado que le convendría a la izquierda por sus flancos débiles, sobre todo Chinchero y otras cosas, a lo mejor incluso metería en el tema de la reelección indefinida de congresistas y de presidentes, no sé. Es un escenario, como tú dices, un poco incierto, ¿no? Sí, es completamente incierto. Mira, lo que tenemos es una coalición, que es una agrupación de intereses. Entonces, ¿que se puede romper? Claro que sí. Vizcarra, ya hemos visto, es capaz de traicionar a cualquiera, así como lo hizo con PPK, puede traicionar a cualquiera, y los izquierdistas también. O sea, ya sabemos que ellos están acostumbrados a pegarse a determinada gente y después le dan la puñalada, sí. Así es, o sea, no tiene ningún problema. Entonces, esta coalición naturalmente puede romperse si es que alguno de ellos ve que sus intereses van mejor por otro lado. O sea, dependerá pues qué cosa es lo que ocurra en este Congreso, que como digo, no sabemos hasta ahora realmente qué cosa es lo que puede pasar ahí. Dependerá de qué fuerza tengan algunos y dependerá de los caudillos que estén preparándose para las elecciones de 2021. Ahí viene entonces una gran definición, ¿no? El gobierno va a jugar, o está jugando, mejor dicho, en este momento varias cartas. Una de ellas es Salvador del Solar, en fin, otros grupos. De repente Vizcarra intenta reelegirse. Vamos a ver, pero dependerá de cómo vaya la situación. Ahora, lo que sí está claro es que el gobierno no va a mejorar su gestión es mala desde el comienzo, y solamente ha subido su popularidad a costa de atacar a la oposición, a la clase política, cerrar el Congreso, en fin, pero la gestión sigue siendo mala, entonces su popularidad va a seguir cayendo. La única opción que tiene para evitar esa caída es medidas populistas. Entonces, también ese es un panorama muy peligroso, ¿no? Un Congreso que va a estar fragmentado y un presidente que es capaz de dar medidas populistas para mantener su popularidad. Podemos tener un festival populista el próximo año, que sería muy, muy peligroso. Así es, así es. Ya empezó de alguna manera, ¿no? Con aumentos a ciertos sectores para digamos, calmar las aguas, ¿no? Para que no le hagan olas, digamos. Ahora, sí nos va a dar el tiempo para hablar un poco de la agitación regional, Fernando, pero yo quería relacionar
el panorama es muy incierto. Hay una izquierda radical, antiminera, muy activa, y en el marco de estas algaradas que hay a escala regional, sumado a toda la agitación interna en el sur de los antimineros que tienen una agenda propia, se habla de la presencia incluso iraní en el sur del Perú, en fin, hay un cóctel muy explosivo. Y en cualquier momento podría haber un estallido, no lo sé. De eso también quisiera preguntarte, porque algunos dicen que no lo va a haber porque el Perú es un santuario para todos los agitadores regionales y por eso hay tranquilidad en el Perú. Pero, por ejemplo, hemos visto en Chile, y quería enlazarlo con un tema al cual se ha referido el presidente Vizcarra y el premier, y tú presides una asociación que tiene que ver con eso. Ha habido agitación en Chile, ha habido saqueos, ha habido vandalismo, ha habido desmanes, y hemos visto que la presencia policial hasta militar en Chile en ciertos sectores no fue suficiente. Por lo menos en los primeros días había desconcierto, había desorganización, y los propios vecinos tuvieron que organizarse y enfrentar armados el saqueo y el vandalismo, ¿no es cierto? Eso también se ha visto en Colombia. Entonces, a mí me da que pensar que el presidente de la República y su premier salgan a hablar justamente en este momento de que vamos a hacer una acción muy enérgica, es decir, tomando el rábano por las hojas sobre el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no es cierto? De eso creo que también deberíamos hablar, tú eres un experto en eso. Y entonces el rábano por las hojas, ¿cuál es? Vamos a empezar a incautar armas. Entonces, los delincuentes no tienen, ocurre lo mismo en Estados Unidos, ¿no? La gente no entiende muy bien este tema de la segunda enmienda en Estados Unidos y por qué todos los liberales, o sea, los izquierdistas de todos los pelajes en Estados Unidos, uno de sus lemas de campaña es incautar las armas. ¿Y qué armas incautas? Los ciudadanos cumplidores de la ley, que son los que sacan la licencia y tienen el arma legal. El delincuente no le puedes incantar el arma porque simplemente al delincuente no lo ubicas, y el delincuente soborna a un policía lamentablemente, o de contrabando, o sea, tiene maneras de conseguir. Entonces, esas leyes lo único que producen es el efecto de desarmar y dejar inerme al ciudadano y de repotenciar aún más al delincuente. Tú presides una asociación, habían preparado, y además las leyes están en desventaja. En Estados Unidos, por lo menos, la casa de un hombre es su castillo. A mí me ha quedado muy grabado un episodio en el cual un joven sudcoreano que fue a un intercambio estudiantil en una ciudad, en un pueblito de Estados Unidos, llega y la primera noche se le ocurre ir a festejar. Llegó un poco entrado en copas, le habían dado una llave para entrar a la casa y como en Estados Unidos, en los suburbios, todas las casas son iguales, entonces estaba un poco en copas, pensó que estaba en la casa correcta y no era la casa del costado, la llave no entraba, entonces entró por la ventana, por la ventana a la casa de otra persona. Entonces esta persona de repente ve que en medio de la noche alguien ingresa y le disparó por la casa de un hombre de su castillo y no le pasó nada, lo absolvieron porque... Bueno, fue una confusión fatal, pero era su casa y estaba alguien traspasando, estaba ingresando de manera supuestamente violenta. Entonces, aquí no hay eso, aquí encima tiene que haber proporcionalidad, ¿no es cierto? Entonces, si un delincuente que está drogado te ataca con un cuchillo, se supone que tú tienes que tener un cuchillo. Si no, eso lo cambiamos. Lo cambiaron. Cuando yo era ministro del Interior, hicimos un proyecto de ley y cambiamos esa barbaridad de la proporcionalidad por la racionalidad. Pero, en el gobierno de Humala, para la policía le pusieron lo de la proporcionalidad. Y este gobierno no ha derogado esa medida que hay para la policía, y por esto a este policía de Piura, por ejemplo, claro, que mató a un delincuente, lo metieron preso. Un absurdo. Pero para los civiles en este momento no existe eso, sino la racionalidad, pero para la policía absurdamente lo han puesto. Ahora, como tú dices, muy lamentablemente el presidente y el premier en su discurso de presentación del gabinete del mes pasado dijeron: vamos a incautar las armas ilegales. ¿Qué cosa? Si eso está en la ley ahora, ¿cómo que van a incautar? Por supuesto que la ley dice que hay que incautar las armas ilegales, pero la policía no es capaz de hacerlo, por incompetencia, por falta de recursos, por lo que sea. ¿Y las armas ilegales de dónde provienen? Vienen básicamente del contrabando, como ha dicho
ahorita el superintendente de la SUCAME, que en un reportaje, y de la policía y las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, acaban de detener un policía en Puno que había, o en La Libertad, me parece que había vendido un par de pistolas de la comisaría. Las armas ilegales básicamente provienen de contrabando y de las fuerzas del orden, que las venden o las alquilan. Pero ¿contra quién quiere ir el gobierno? Contra los usuarios legales de armas de fuego. En el Perú tenemos una muy buena ley que fue aprobada en el gobierno de Humala en enero de 2015, que es la mejor que hemos tenido en el Perú y la mejor de Latinoamérica en este momento, que por supuesto prohíbe las armas ilegales. Como el gobierno no está atrapado, no puede hacer nada contra la delincuencia por su incompetencia, por su ineptitud y por la corrupción que hay en las más altas instancias, vemos todas las cifras, dicen que la gente está muy preocupada por la inseguridad ciudadana. ¿Contra quién quiere ir? Contra los formales, contra los legales. Y están preparando una ley, un decreto de urgencia que sería completamente ilegal, porque se supone que los decretos de urgencia son para cosas de urgencia, y no pueden derogar leyes. En este caso, esta ley se hizo convocando a los ciudadanos, convocando a las entidades públicas. Es una ley que se preparó durante años, y eso quieren derogarlo así, con un grupito pequeño de gente desarmista, la mayoría de ellos izquierdistas, que quieren quitarle a los ciudadanos la posibilidad de tener un arma legal y por tanto la posibilidad de defenderse. Mira lo que hacen. El otro día han ido a un restaurante en San Isidro y se han llevado más de 100 armas. 100 armas que tienen siglos, armas de colección que estaban en las paredes. Sí. Pero mira lo que se dedican, por favor, en lugar de quitarle las armas a los delincuentes o controlar a las instituciones, controlar a la policía y las Fuerzas Armadas. Cuando tú ves que hacen un asalto con un fusil o con una metralleta, esas no son armas que se vendan a los civiles, esas son armas que han salido de las fuerzas del orden o del contrabando, pero no se dedican a lo fácil, ¿no? Entonces vamos a quitar las armas de quién, a los que están registrados, a los que han ido a la tienda, a los que han pagado su plata, a los que han hecho sus exámenes y han sacado su arma legal. Yo creo que esto es muy peligroso y debemos advertir que esto lo único que hace es favorecer a la delincuencia. Termino poniéndote un ejemplo. Acabas de mencionar a Lula. Lula llegó al gobierno en Brasil, inmediatamente después de llegar al gobierno, el año 2003, publicó un estatuto prohibiendo completamente las armas de fuego, completamente. No podías tener un arma en la calle, no podías tener un arma en tu casa, en ninguna parte. 2003, la tasa de homicidios en Brasil era muy alta, 23 por cada 100.000 habitantes, muy alta. 15 años después, cuando terminaron todos estos gobiernos de Lula y sus aliados, el año 2018, la tasa de homicidios en Brasil había subido a 28 por 100.000 habitantes. Esa fue la consecuencia de haber prohibido las armas a los civiles. Los delincuentes siguieron armados y la tasa de homicidios subió significativamente. Ahora el gobierno actual de Brasil está cambiando tímidamente todavía esta prohibición de Lula. México. En México existen restricciones tremendas para los civiles y hay 20 millones de armas ilegales. 20, pero armas ya ametralladoras pesadas. Claro, lo hemos visto en lo de Culiacán cuando fueron a rescatar al Chapito. ¡Qué bestia! O sea, es la típica... En jeeps montados, además, todo un operativo. Así como en Afganistán o en Irak. O sea, es la típica hipocresía latinoamericana que tenemos. O sea, las armas están circulando por todas partes, todos los delincuentes están armados y le prohíben ¿a quién? A los civiles que quieren comprar un arma, ya sea para defensa, para caza, para colección, para deporte, para lo que sea. Es un absurdo, entonces hay que estar atentos, no vaya a ser que este gobierno trate de hacer eso. Bueno, si logran consumar esta barbaridad absolutamente inconstitucional, me imagino que el nuevo Congreso, porque digamos, la esperanza es que los sectores democráticos, si logran hacer suficiente mayoría en el Congreso, hagan sobre todo un control político, ¿no? Van a tener que revisar toda la lista de decretos de urgencia que se están dando en estos 3 o 4 meses y tendrán que llamar a los ministros a rendir cuentas y eventualmente derogar los decretos que sean, como en este caso que menciona, si llega a hacerse abiertamente inconstitucionales, ¿no? Ojalá, esperemos que sí. Y hay varios candidatos que ya están planteando este problema de sobre armas, todo, ¿no? Control político, sí. Bueno, seguiremos atentos a esto, Fernando. Esto enlaza
Bueno, por ejemplo, mencionas, además de la delincuencia, hemos visto milicias etnocaceristas desfilando con armas en el sur del país. Y esas armas no digamos, a esos deberían incartarse. Y yo me refería a ese riesgo, ¿no? O sea, te desarman no solo ante la delincuencia, o sea, desarmarían al ciudadano obediente de la ley, no solo frente a la delincuencia, sino frente a la posibilidad que de expandirse el caos regional y de llegar al Perú, esas milicias armadas de ultraizquierda empiecen a desfilar por las calles y tú no tienes manera de organizarte ni de defenderte, ¿no? Es muy grave eso en realidad. Bueno, ya hemos visto lo que está pasando en varios países de América Latina y hay algunos países en los que existen bandas armadas al servicio del gobierno. Venezuela, por ejemplo. Es clarísimo. Sí. Todos los días vemos imágenes de cómo vienen estos motociclistas armados y matan y asesinan a la gente que protesta contra la dictadura de Maduro. Y una de las primeras leyes que dio Chávez fue poner restricciones a la posesión de armas de fuego en manos de civiles. Claro, o sea, no todas las dictaduras o todas las potenciales dictaduras, una de las medidas que toman, eso en Estados Unidos se puede criticar muchas cosas de Estado, pero esa es una de las cosas que tiene muy clara, ¿no es cierto? La segunda enmienda, el derecho del pueblo a una milicia armada, que los padres fundadores de Estados Unidos tenían muy en claro, ¿no? La garantía para que el gobierno no se vuelva una tiranía, una de las garantías es que los civiles y todos los políticos de izquierda, liberales, demócratas, que han propugnado eso, han terminado estrellándose contra la pared. Beto O'Rourke, que al final ha terminado renunciando a su candidatura, quería los AR-15 en manos de civiles, decía que los iba a confiscar todos. Ya hay muchos estados y ciudades de Estados Unidos que han declarado su ciudad santuario de la segunda enmienda, es decir, nadie puede atentar contra el derecho de un civil obediente a la ley de poseer armas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, en Estados Unidos hay, no sé, más de 300 millones de armas. Yo creo que un poco más. Se calculan que hay una por cada dos por cada habitante. La última cifra que leí es que habían entre 100 y 120 por cada 100 habitantes. Yeah. O sea, por lo menos una por habitante, incluye a los niños. O sea, hay ciudadanos que tienen varias armas. En el Perú, ¿cuánto tenemos? Yo no se sabe exactamente, pero entre 1 y 3 por cada 100 habitantes. En Estados Unidos, 100 por cada 100 habitantes. Acá entre 1 y 3. Y la tasa de homicidios en el Perú es más alta que en Estados Unidos. Okay. O sea, en Estados Unidos hay, creo que en el 2% de los condados se concentra el 50% de los homicidios. Hay ciertos lugares que sí son peligrosos, pero son poquísimos. Pero es absurdo, ese no es el tema de la seguridad ciudadana. El tema de la seguridad ciudadana es mejorar la calidad de la policía, no tener tantos policías como hay ahora, pero sí tener menos policías, pero de más calidad, más preparados, más honestos, más eficientes, en fin, muchas cosas que se pueden hacer ahí. Pero el gobierno no va a eso porque eso es difícil. Y para eso tendría que luchar contra la corrupción dentro de las instituciones. Y claro, si desde arriba ya sabemos lo que son, ¿qué le van a exigir a los de abajo? Entonces, claro, van a lo fácil, ¿no? Tratar de atacar a los ciudadanos. Y en estos casos de estos disturbios que hay, también es un elemento adicional. Ya no solamente se trata de defenderse de la delincuencia, sino del vandalismo, porque ahí arrasan con todo, no solamente con supermercados y con iglesias que están quemando, también van contra los ciudadanos, contra las casas, en fin, sí, es peligrosísimo. Y en Colombia lo hemos visto también. En la parte final, Fernando, quería hablar justamente un poco de esta agitación regional. Causas de, digamos, desequilibrios sociales y demás siempre ha habido. Lo que no ha habido es esta ola, ¿no es cierto? Empieza en Ecuador, de ahí pasa a Chile, Bolivia, bueno, digamos, fue otro motivo provocado por el deseo de Evo Morales de perpetuarse en el poder, digamos, pero lo de Chile y ahora Colombia, ¿no? Digamos, Ecuador, Chile y ahora Colombia, ya más de una semana y no cesa la agitación en Colombia. Entonces, en Chile, sobre todo en los primeros momentos, se vio muy claro que por un lado había gente en la calle protestando pacíficamente y por otro lado un anarquismo profesional, por decirlo de alguna manera. Queman en simultáneo 100 supermercados, 60 estaciones del metro, y de repente parece que los infiltrados ya se infiltraron en las marchas también, y de ahí el caos ya se vuelve general y ya tenemos, ¿cuánto? Más de un mes.
En Chile más de un mes, sí, eso es. Y entonces, mediados de octubre empezó. Hay quienes hablan del bloque BRIC con V, con B chica: Venezuela, Rusia, Irán, Cuba, China. Entonces, ¿tú crees que hay una mano que mece la cuna detrás de todo esto? No, yo no creo eso. Yo creo que esto es un fenómeno universal. O sea, no solamente tenemos los casos que tú mencionas, tenemos Hong Kong, tenemos Barcelona, tenemos Beirut, tenemos Bagdad. O sea, las cosas, y ahora con los medios de comunicación, ahora instantáneamente la gente se está enterando de todo. Yo creo que el efecto de demostración es muy peligroso. Y esto está estallando en todas partes. Bueno, también en Nicaragua. En Nicaragua hay protestas muy fuertes contra la dictadura de Ortega y vemos cómo están cercando las iglesias, cosas terribles que están ocurriendo ahí, asesinatos. Ahí también hay bandas paramilitares de los Ortega. Bueno, pero yo creo que una vez que se inicia esto, ahí sí vienen los grupos de agitadores que se comunican fácilmente a través de las redes sociales, se organizan y van a los supermercados, a las iglesias o a determinados lugares a causar destrozos. Y lo que hemos visto en el caso de Chile es un vandalismo francamente sorprendente, ya, ¿no? Cómo destruyen. Bueno, ya tú puedes explicarte que saqueen un supermercado, gente que quiere llevarse cosas, pero cuando destruyen cosas que no se van a llevar, ya estamos ante... Han quemado las estaciones de metro, las han dejado en cenizas, y los supermercados también, ¿no? Y las iglesias. Creo que todos hemos sido sorprendidos, y el primero de ellos, el presidente Piñera, ¿no? Y lo que hemos visto ahí, se han sido muy eficaces estos grupos, es en frenar la posibilidad de las fuerzas del orden. Los han acusado inmediatamente de violar a los derechos humanos, han acusado al presidente Piñera, el presidente Piñera ha retrocedido, los tribunales limitan a los carabineros, ya no pueden usar escopetas de perdigones, y no hay manera de defenderse de una turba si tú no usas perdigones. ¿Qué vas a usar? Balas no se pueden usar, pero perdigones por lo menos, y limitan el uso de gases lacrimógenos. Entonces, ¿cómo un grupo de policía va a enfrentarse a una turba violenta si no tiene armas elementales, que son armas no letales? Entonces, y ahí han avanzado muchísimo, porque inmediatamente las fuerzas del orden tienen miedo, pues después los van a denunciar, después los van a meter presos. ¿Por qué? Por haber cumplido con su deber. Es bien peligroso lo que está ocurriendo, y en ese sentido ellos avanzan sistemáticamente y son eficaces, pues, y a veces los gobiernos se ven constreñidos a poder hacer uso legítimo de la fuerza, ¿no? El Perú, afortunadamente, dentro de este escenario se ha mantenido, bueno, en comparación, muy tranquilo, ¿no? Ha habido brotes, pero nada de la escala, de la magnitud. Entonces algunos dicen, eso es porque los agentes de la infiltración, y efectivamente en Ecuador, en Chile han encontrado ciudadanos, digamos, habitantes de ciudades del norte en el extremo sur y viceversa, es decir, gente que no tiene ni oficio ni beneficio. Y entonces en Bolivia sí han encontrado directamente a venezolanos y a cubanos, incluso con bolsas de dinero, y decían, no, esto para pagar a los médicos. O sea, ¿quién va caminando en medio de toda esa agitación con bolsas llenas de...? Evidentemente eran agitadores. Entonces sí se ha logrado, en Ecuador también. Colombia hasta ahora no... y en medio de la protesta popular pacífica hicieron estallar un coche bomba y han muerto 3 personas. O sea, a ver qué ciudadano pacífico se va a poner a armar un coche bomba para hacerlo estallar, no tiene sentido. Entonces, pero entonces habría por lo menos una presencia que está, si bien quizá no como tú dices, meciendo la cuna, pero sí sacando provecho, que estaría usando el Perú como refugio para organizarse en el resto de la región. ¿Tú has escuchado algo de eso? ¿Te parece una posibilidad, algo lógico? No, mira, en realidad yo creo que acá no sabemos si va a estallar, nadie lo sabe. Estas cosas siempre sorprenden, ¿no es cierto? No sabemos si va a estallar en algún momento algo. Pero en general, en las últimas décadas no hemos tenido acá grandes estallidos de violencia, salvo cosas localizadas en determinados lugares, pero no cosas como las que han ocurrido en otros países. Por suerte, ¿no? Pero que esto puede ocurrir de repente. Yo creo que una de las cosas que
hasta ahora es un atenuante, un amortiguador en la enorme cantidad de informalidad que tenemos. O sea, en otros países hay más o menos organizaciones, ¿no? Sindicales o barriales o de algún tipo que, o en Ecuador, por ejemplo, estos movimientos indígenas muy fuertes, que son muy fuertes y que negociaban con el gobierno, en fin. Pero acá no hay nada de eso, acá no hay nadie que pueda negociar. O sea, y cada uno va por la suya. Hemos visto cómo los colectiveros, por ejemplo, el otro día armaron un gran desorden en Lima, bloquearon avenidas, y son informales, son miles y miles, y así todo está. Claro, lo que muy, desde muy un punto dividido. desde un punto de vista, digamos, si se quiere, tributario, es una desventaja. Desde un punto de vista social y político es una ventaja esta atomización. Claro, ¿no es ahora, cierto? no nos vacuna contra No nos un vacuna. estallido, eso puede ocurrir en cualquier momento. El último que yo recuerdo de mucha violencia fue hace muchísimos años, el 5 de febrero del año 75, en el gobierno de Velasco, que hubo una huelga de la Guardia Civil de aquel entonces y la gente Claro, el 5 salió de a la febrero calle. quemaron el periódico Correo, creo Correo, que claro, estaba claro. en la avenida Tacna, Wilson. Pero hubo saqueos. Hubo saqueos. Hasta sí. que los militares salieron ya Y hubo a una las 2 de la tarde. hubo una y represión. cientos de muertos, que Sí, por sí. supuesto, como el gobierno de ese entonces controlaba todos los medios, Nunca no se supo. nunca trascendió, sí, Sí. pero se habló de varios cientos de muertos. Sí, efectivamente, el resto, digamos, son lo que la Defensoría llama conflictos sociales latentes, pero no... Hemos tenido paros nacionales O lo de y la, todo, pero no. lo de no la con curva esa del violencia. diablo también, ¿no? El baguazo también... Bueno, pero eso fue una barbaridad de la entonces ministra del Interior y de la Policía. Eso pudo terminar sin nada, no había ningún motivo para que se produjera eso, fue una barbaridad. La mayoría de policías estaban secuestrados y fueron asesinados a sangre Sí, fría. sí. O sea, fue una barbaridad que no fue un gran choque de violencia, no. Simplemente un error garrafal de parte de las autoridades y un saldo de 24 policías asesinados y 10 civiles, ¿no? Ha sido la mayor matanza de policías en la historia del Perú. Sí. Bueno, Fernando, se nos acabó el tiempo, agradezco muchísimo tu valiosa presencia. Amigos, hemos estado conversando con Fernando Rospigliosi, regresamos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Muchas gracias, buenos días. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.